El tema de hoy sería la dimensión cultural del hombre. Como introducción quería primero ubicar el tema. A partir del tema 9 hemos considerado al hombre. Del análisis de su naturaleza surgen 4 dimensiones esenciales. La dimensión cognitivo-volitiva, que ha sido dividida en 2 partes, la dimensión cultural y la dimensión religiosa. La problemática de este tema consiste en qué es la cultura, por qué es una dimensión esencial del hombre, cuál es su relación con el hombre y con su naturaleza, cómo ha sido interpretada a lo largo de la historia, cómo afecta la cultura al hombre y por último, cómo se relaciona la cultura con la filosofía. Me parece que lo más delicado del problema es la relación con el hombre. De la concepción que se tenga de la cultura dependerá en gran medida la noción que se tenga del hombre mismo. La manera de presentar el tema será, como hemos procedido en todos los temas, primero la parte histórica, una síntesis histórica, y posteriormente se abordará el contenido del problema de la cultura. Cuadro histórico. En realidad consta de 4 o 5 fases. La primera es la escolástica, la segunda sería el iluminismo, la tercera el neocantismo y por último está la antropología cultural. Les quisiera presentar al inicio, antes de meternos en cada autor, una síntesis bastante breve a través de la filosofía más que de cada autor. Entonces, la reflexión filosófica sobre la cultura coincide con la crisis de la modernidad. Es cultivada como ciencia propia a partir del siglo XVIII. Previo a ello, Santo Tomás ofreció una base metafísica que permite comprender la cultura como un hábitus. La cultura sería una predisposición para el bien o para el mal que perfecciona la naturaleza del hombre sin negarla. La filosofía moderna se funda en una tradición metafísica esencialista que buscaba una comprensión matemática en sus reflexiones que prescinde de los elementos históricos y culturales que afectan al hombre y que se enfoca, por lo tanto, solo en lo que se considera verdad necesaria y universal. La modernidad impone un sujeto autónomo que busca crear un sistema racional capaz de fundarse a sí mismo y explicar toda la realidad. Demostrada la incapacidad de edificar un sistema autofundante, inicia la crisis de la filosofía moderna. La caída de la esfera la caída del ideal de un conocimiento absoluto y necesario de todas las ciencias se empieza a ver después de la caída del ideal de un conocimiento absoluto y necesario de todas las ciencias. Se empieza a ver el influjo de la cultura y de la historia en la concepción del hombre y de su epistemología. Entonces surge un interés por la cultura de la mano de las ciencias del espíritu. La tendencia favorecerá el influjo cultural e histórico en el sujeto al punto de negar la naturaleza común entre todos los hombres. Esa tendencia relativista marcará fuertemente la contemporaneidad filosófica. Ante este panorama, recuperar los principios metafísicos aristotélico-tomistas para afirmar y sostener la naturaleza universal del hombre es evidente y necesario. Ello no quita que se deba prestar atención a todas las aportaciones de la discusión moderna y contemporánea sobre la cultura, pero conviene mantener un marco seguro que oriente todas las aportaciones dentro del hábitus de Santo Tomás. El primer autor en realidad es una dupla que sería Aristóteles y Santo Tomás. La perspectiva es siempre metafísica. La naturaleza es un principio intrínseco del ente. Por su naturaleza los entes vivos desarrollan un movimiento que se dirige hacia la propia perfección. En el hombre este movimiento produce la cultura. Así la cultura se funde en la naturaleza y está al servicio de esta. Los conceptos de naturaleza y de cultura no se separan. Su nexo se halla en el hábitus. El hábitus es una categoría de las sustancias, es un accidente que modifica la sustancia, luego perfecciona y modifica al hombre. Es una realidad dinámica. El hábitus perfecciona al sujeto que cumple la acción y le permite pasar al acto con mayor o menor facilidad, ya que es una predisposición para el bien o para el mal. La acción manifiesta al ser y al mismo tiempo lo perfecciona. Después de la escolástica, el esquema nos pide entrar en el iluminismo, en particular en Kant. En Kant encontramos en realidad 2 aspectos fundamentales. Primero, el concepto que él tiene de naturaleza, que es muy diferente al de Santo Tomás, y después una antropología bipartita que no logra unificar. Entonces, Kant no ha sabido conciliar la naturaleza y la libertad del hombre. Mientras la primera, es decir, la naturaleza, es determinada, la libertad
caracteriza todo el actuar del hombre. El ser, en Kant, es el sujeto y en él la razón es autónoma. Ella debe dominar la naturaleza, pero recordemos que es otro concepto diferente al de naturaleza. No es un principio intrínseco del ente, es nada más materia pura, que está ahí y que debe ser modificada por el hombre, por ese hombre que es libre. La antropología está dividida en dos partes. Una es totalmente teorética, que considera al hombre en su perspectiva atemporal y universal. Digamos que este sujeto tiene una naturaleza fija. Y la antropología pragmática, a la que Kant también dedica bastante tiempo y bastante consideración, dice que el hombre en su vida concreta, en su actuar, es totalmente libre. La moralidad de Kant se funda sobre la libertad y sobre el deber. Así la cultura será obra de la libertad humana. El hombre crea su cultura, pero sin referencia alguna a la naturaleza para hallar un sentido, una finalidad o una orientación. El término naturaleza es usado en Kant como algo totalmente material, predefinido. Después de esto pasamos al romanticismo. Aquí el esquema nos pide considerar un buen grupo de autores. Empezamos por Rousseau, después por Hegel, Dilthey, y después tres autores que lo vemos en conjunto, porque no son propiamente filósofos, que sería Herder, Goethe y Humboldt. La dimensión, les explico un poquito de qué va el romanticismo en filosofía de la cultura. La dimensión cultural del hombre pasa a ser un problema filosófico en el periodo del romanticismo. Es una reacción al iluminismo. Por ello se exalta la libertad, por ello se exalta la historia en contra de la formalidad de la razón. La valoración de la totalidad, lo que significa la naturaleza para el hombre, su nación, su historia que lo constituye, se opone al sujeto autónomo y completo. El sujeto autónomo cerrado a sí mismo, en sí mismo, nada tiene que ver con la vida real del hombre. Entonces encontramos a Rousseau. Rousseau incluso temporalmente viene antes, es anterior a Kant. Sin embargo, incluso el padre Asensio en su libro lo considera pues un romanticismo en su teoría. Dos obras fundamentales serían El Emilio de la educación y El contrato social. La aportación fundamental de Rousseau es el concepto que él tiene de la libertad. Intento explicarlo. Rousseau dice que la naturaleza humana que conocemos no es verdadera naturaleza. Ya hay una mezcla entre cultura y naturaleza en el hombre que conocemos. Así propone la teoría del buen salvaje. Un hombre, ese sujeto, que en su estado natural se encontraba en un estado de bienestar físico y evita el sufrimiento siguiendo sus propias pasiones. Su vida es simple, pacífica, en medio de la naturaleza que le prevé en sus necesidades. Rousseau afirma que la diferencia esencial del hombre no es la racionalidad, y aquí esto es algo bastante novedoso, o sea, decir que lo que caracteriza al hombre no es la racionalidad, sino la libertad. Una libertad que significa total libertad del determinismo de la naturaleza y de sus instintos. La libertad produce una característica intrínseca, que sería la perfectibilidad o capacidad de adquirir nuevas facultades. Es decir, primero viene la libertad y después viene la racionalidad. La libertad sacó al hombre de su estado natural a través de esa racionalidad, una consecuencia segunda de la libertad. La libertad entonces sería condición social. La libertad en esa condición social pierde su norma general, que son las pasiones. Sigue las normas de la cultura de la sociedad, que son siempre arbitrarias y propician la desigualdad. La cultura y la naturaleza, por lo tanto, se oponen. Si la naturaleza crece, la cultura decrece. Y si la cultura crece, la naturaleza humana en este estado natural se ve menguada. Como aportación personal quería comentarles que la cultura es el origen de todos los males y de la degeneración del hombre en Rousseau. Con la cultura el ser humano desarrolla su conciencia y su capacidad crítica, pero posteriormente surgen las diferencias entre los hombres, las cuales son el origen de las desigualdades. La solución estribaría en regresar al estado natural, pero es imposible, porque incluso el estado que conocemos actualmente ya está mezclado naturaleza-cultura.
Por lo tanto, la única solución es un contrato social, un contractualismo. Después pasamos a Hegel. Lo fundamental de Hegel es el espíritu absoluto que recorre su propio camino hacia la plenitud metahistórica. La historia desemboca en una verdad absoluta. Escribió en 1817 la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en compendio. Esta obra está dividida en tres partes. La primera sería la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Lo más interesante se encuentra en la tercera parte, que es la filosofía del espíritu, que a su vez se divide en tres partes. El espíritu subjetivo, que es el individuo espiritual. El espíritu objetivo, que son las actividades de este individuo con los demás individuos. Y por último, el espíritu absoluto, que sería la síntesis absoluta. El espíritu absoluto es esta síntesis que ha llegado a través del individuo, tesis, en confronto con la antítesis, que son los demás individuos, esa relación entre todos los demás. Me parece que la influencia de Hegel se da sobre todo en cuanto al método, tesis, antítesis y síntesis, y en cuanto a una finalidad universal, en la que todas las culturas se encuentran en simples actores, sin importancia, dentro de una finalidad que sería el espíritu absoluto. Parecería extraño, pero esto influyó muchísimo. Después encontramos a Wiesel. Escribió en 1883 la Introducción a las Ciencias del Espíritu, y la aportación que él nos da consiste en una división de las ciencias del espíritu. Digamos que las ciencias naturales tienen leyes universales, mientras que las leyes del espíritu no tienen estas leyes universales. Son pura descripción de lo particular, son meramente descriptivas las ciencias del espíritu, mientras las ciencias de la naturaleza pues sí tienen leyes que hay que ir descubriendo y se van profundizando. Su tema central es la vida, la experiencia vivida, y es la clave para entender la cultura y la filosofía y la historia. La experiencia vivida forma parte personal, constituye una propia visión del mundo y es la base de la cultura. El historicismo afirma que las visiones del mundo son siempre particulares, y por eso hay tantas filosofías. Digamos que él le dio el respaldo a las ciencias del espíritu, o le quiso dar ese respaldo a las ciencias del espíritu. Ellas alcanzan las ciencias del espíritu alcanzan a observar una visión del mundo de cada época. La cultura, por lo tanto, no es normativa, sino que nada más es descriptiva en cada época y en cada cultura específica. Luego, no hay una verdad en una cultura superior a otra verdad, entonces cae siempre en un relativismo, no nada más la cultura, no nada más la filosofía, sino todas las ciencias del espíritu. Entonces, en su intento por validar las ciencias del espíritu, en contraste con las ciencias naturales que ya estaban bien ponderadas, queriendo, su objetivo digamos que era bastante positivo, pero cayó en un relativismo, el mismo. En esta línea hay que marcar, como pide la problemática inicial, a dos autores más que serían Schleiermacher y Gadamer, nada más que no nos queda tiempo para profundizarlo. Las ciencias del espíritu son solo descriptivas, muestran perspectivas históricas a la vez que niegan una historia universal. Cada cultura desarrolla su propia filosofía, que hacen las veces de espejo de la propia cultura, de lo que se piensa y vive cada cultura particular. Después analizamos tres autores en conjunto: Herder, Goethe y Humboldt. Lo más importante de estos tres es que a través de sus discusiones y sus reflexiones y sus escritos, lo que hacen es darle a la cultura ya un nivel de filosofía, es decir, hay muchísima materia de la cual discutir en la cultura, y por lo tanto este es un tema de la filosofía, no es un tema ya de la periferia, sino un tema central. Menciono nada más 3-4 frases, 4 ideas sobre todo de Herder. Decía, esto lo está citando Gehlen en el libro que nos pidieron aquí en las lecturas obligatorias. Dice que la naturaleza, digamos con mayúsculas, ¿no? La naturaleza en los animales y las plantas no da meramente la finalidad del objetivo, sino que cumple en las plantas y los animales este objetivo, mientras que en el hombre es al contrario. La naturaleza le da al hombre la finalidad, los objetivos, pero el hombre mismo tiene que valerse de sus propios medios para realizar ese objetivo.
Y ahí es donde está la cultura. En esta misma línea, Herder incluso dice que el hombre no es una máquina infalible en manos de la naturaleza. Él mismo es la meta, pero también él mismo es el fin de la elaboración, él mismo es el que se hace. Cada uno, Herder, Goethe y Humboldt, uno más bien un biólogo, el otro mencionó un cosmopolita, un especialista en filosofía del lenguaje, Goethe un panvitalista, inician una discusión sobre la filosofía, sobre la cultura, que desemboca en un problema filosófico de altura o de nivel. Ven que la cultura es algo más que naturaleza. Herder dice incluso que el hombre es al mismo tiempo el peso y la balanza. Su existencia es para el hombre una tarea. Pasamos al neocantismo. En el neocantismo encontramos, la verdad, dos corrientes opuestas. Les explico un poquito de qué va el neocantismo a nivel de la filosofía de la cultura. Durante el romanticismo posterior a Hegel, las corrientes de pensamiento común eran la izquierda o la derecha hegeliana. Sin embargo, en Alemania surge un retorno a Kant y el sujeto trascendental. El neocantismo es siempre post-hegeliano y acentúa el carácter epistemológico, tiende a un conocimiento científico. Yo lo entendí un poquito así. En esta búsqueda de darle un respaldo a las ciencias del espíritu y que siempre se caía en un relativismo, el neocantismo busca dar ese peso científico a las ciencias del espíritu, que estaban totalmente desacreditadas. Aquí tenemos dos escuelas opuestas. Una sería la escuela de Marburgo, que la encabeza Cassirer, y la escuela de Heidelberg o la escuela de Baden, que sería la zona geográfica, que la encabeza Windelband y luego Ricoeur. Ricoeur fue posterior. Bueno, Ricoeur es interesante porque él fue el que dirigió la tesis de Heidegger, más bien sería estudiante, ¿no?, de Heidegger un poco después. Empezamos por Cassirer. El hombre es un animal simbólico. Eso es lo fundamental de la lectura que tenemos en las lecturas obligatorias. El hombre es un animal simbólico, no un animal racional, dado que usa símbolos para configurar todo lo que le rodea. Crea un mundo cultural. La naturaleza humana tiene una clave en el símbolo. Nosotros creamos los mitos, la religión, el lenguaje, el arte. Y todo esto son símbolos que nos realizan como seres humanos. Somos nosotros los que creamos estos mundos, creando significados basados en nuestra propia experiencia dentro de una estructura social o natural. Simbolizar significa reunir ideas y objetos. Yo veo una cosa y yo reúno alguna idea, algún objeto, algún significado de esta cosa que estoy observando. El gran problema de los símbolos en la filosofía es que están sujetos a interpretaciones. La diferencia entre el hombre y el animal es la capacidad de crear símbolos. Para un animal jamás sería capaz de darle un significado a un objeto. Yo había añadido una cosa más, que sería, para Cassirer, el hombre es un animal simbólico que utiliza símbolos para configurar su mundo cultural. En este sistema de símbolos es donde se manifiesta el espíritu humano expresándose en el lenguaje, el mito y la religión, y sobre todo en la ciencia. Cassirer buscó hacer una crítica de la razón pura, pero convertirla en una crítica de la cultura. La otra escuela, que sería Windelband y Ricoeur, son neocantistas que se oponen a Hegel. Su trabajo se basa en la distinción epistemológica de las ciencias del espíritu y las ciencias naturales, lo mismo que había intentado hacer Cassirer. Las ciencias del espíritu son ideográficas, mientras que las ciencias naturales serían más bien nomotéticas. Después explico qué significa eso exactamente. Si bien se puede hacer una distinción entre las dos escuelas, sería la siguiente. La escuela de Marburgo otorga un estatus de ciencia a la filosofía, mientras que la escuela de Baden, en su búsqueda de un método específico para las ciencias del espíritu, la deja igualmente en un relativismo. Pero es mucho más que esto. Definieron, ellos dos, el método de investigación en ambas ciencias. Si bien las ciencias naturales deben operar con métodos generalizados, nomotéticos, inductivos, las ciencias del espíritu, las ciencias humanísticas o la misma cultura, debería por el contrario atenerse la individualidad
de cada cultura y de su formación social, es decir, serían ideofenoménicos, totalmente descriptivos. Windelband afirma que, y esta frase es importante para citarla incluso después, que entender a Kant significa superar a Kant. En esta visión dice que las ciencias nomotéticas, es decir, las ciencias naturales, se rigen por el objeto y las leyes lógicas, es decir, las ciencias de la naturaleza buscan estudiar procesos causales invariables, mientras que, por el contrario, las ciencias cuyo objeto es el estudio de sucesos cambiantes, como puede ser la economía, la sociología, el derecho, la historia, la cultura, son llamadas ciencias ideográficas. Esta distinción fue básica en la escuela de Baden y proseguida por Riquet. Parece que no, pero estos dos términos están bien explicados aquí y tienen un poquito de peso a la hora de filosofía de la cultura. Después de este neocantismo pasamos a la antropología biológica. En la antropología biológica nada más tenemos a un autor, pero es importante comprender que son varios de los que estamos hablando y tratando aquí. Y sobre todo hay que prestar mucha atención a la aportación de Darwin, y no nada más a la aportación de Darwin, sino la respuesta que se da a nivel intelectual al mismo Darwin. Darwin no es uno de los autores requeridos. Yo le pregunté al padre, me dijo, no podemos incluirlos a todos, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Bastante. Entonces, para Gehlen, el hombre es un ser práctico. Gehlen está en una de las lecturas obligatorias. ¿Qué significa que el hombre es un ser práctico? Es praxis, es práctico. El hombre no está determinado, sigue siendo una tarea para sí mismo. Es un animal no terminado. El hombre está orientado para el futuro, no para el presente. Al contrario del animal, que vive siempre en el presente. La definición fundamental del hombre es la acción. Por lo tanto, el hombre es un ser práctico, que actúa, que está constantemente actuando. El hombre biológicamente es un ser primitivo, y eso lo toma, por ejemplo, de von Westphal, y de todo el desarrollo de la filosofía, incluso la aportación que había hecho el mismo Darwin. Siendo el hombre un ser primitivo biológicamente, es un ser desesperadamente inadaptado, pero su carencia es recompensada con la capacidad de trabajo o el don de la acción, es decir, sus manos y su inteligencia. Él menciona, ¿no?, incluso su pensamiento que viene me parece que desde Protágoras. El hombre está de pie para que sus manos queden libres y puedan observar todo a su alrededor. Incluso desde Protágoras venía la discusión de que el hombre es inteligente porque tiene manos o porque tiene manos es inteligente. No es algo nada más biológico, sino que lleva toda una reflexión filosófica detrás. El hombre es un ser activo que con su actuar crea una segunda naturaleza. Eso es bastante interesante, esta aportación de la segunda naturaleza, que había sido tratado sí por Santo Tomás, pero el desarrollo que le da es bastante interesante aquí. El ser es interesante, dice, el hombre necesita de la sociedad y de la cultura para desarrollarse, dado su primitivismo biológico. Necesita de una cultura siempre. Es una necesidad antropológica fundada en el carácter biológico. La esencia de la naturaleza transformada por él en algo útil se llama cultura. Es decir, lo que el hombre transforma de la naturaleza para que le pueda servir es lo que se llama cultura. Lo más importante de Gehlen, si se quieren quedar con una idea, es que la cultura es una segunda naturaleza. La naturaleza humana elaborada por él mismo y que a través de ella puede vivir. Incluso él menciona que el lugar que para un animal ocupa el medio ambiente es lo que para el hombre significa la cultura, ese mundo circundante, ese umbe. Cultura sería la totalidad de las condiciones de la naturaleza dominadas, transformadas y aprovechadas por el hombre mediante su trabajo, actividad, incluyendo las habilidades y artes descargadas que solo son posibles sobre la cultura. No les explico aquí a detalle, pero él hace mucho énfasis en descargar, cómo el hombre, su existencia, tiene que descargar su existencia dando un sentido a las cosas que le rodean. Bien,
Pasamos ahora a la antropología cultural, que a lo mejor es el tema que más nos compete. Está dividido en tres escuelas: la escuela americana, la escuela francesa y la escuela inglesa. Son más bien aportaciones contemporáneas. En líneas generales, todas pecan de un cierto relativismo, pero en su metodología han aportado bastante al desarrollo de la filosofía de la cultura. El primero, considerando la escuela americana, sería Franz Boas. Es interesante que es un judío que una vez estando en Canadá, era un físico, estando en Canadá haciendo una excursión para estudiar unos manantiales, se perdió de la excursión y lo encontraron unos aborígenes de Canadá, y de ahí empezó a estudiar antropología. Entonces él fundó la Asociación Americana de Antropología, una escuela relativista cuyo campo de estudio era la cultura y su evolución desde las sociedades primitivas. En su concepción, cada cultura es una unidad formada por un conjunto de elementos interrelacionados y dependientes cuya función hay que analizar. Es decir, la cultura es algo propio de una sociedad que hay que ir y estudiarla dentro de esa cultura primitiva, es decir, dentro de esa cultura, teniendo en cuenta el desarrollo desde esta cultura primitiva. Sus ideas se oponían en ese sentido a las tesis evolucionistas de la selección natural y de muchas otras cosas. Carece de sentido hablar de culturas inferiores o superiores. En cierto sentido es cierto, pero cae en un relativismo. Las distintas culturas deben estudiarse desde su interior. Después de él sigue Ruth Benedict, es la única mujer que estamos considerando. Ella estudió a Boas e incluso llegó a ser la primera mujer presidenta de la asociación que había fundado Boas, que sería Asociación Americana de Antropología. Es interesante la vida de esta mujer. Estudió a la Wollstonecraft, que seguramente recordará, y digamos que fue bastante avanzada moralmente para su época, es decir, por no decir que era que su moralidad no era muy correcta. Su tesis es que cada cultura valora y privilegia ciertas conductas y tipos de personalidades. Así, uno no puede valorar una cultura usando los estándares de otra cultura. La cultura de cada pueblo es única y solo puede ser comprendida desde sus propios términos. Ella también señaló que cada cultura ejerce presión sobre sus miembros y en esa presión va ponderando ciertas cualidades de esos hombres. Entonces, digamos que la cultura sí condiciona el desarrollo a cada sujeto. Es interesante que ella, por toda su labor, fue docente, era una escritora, estuvo como voluntaria durante la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí estuvo desarrollando trabajos en nombre del gobierno de Estados Unidos con los mismos soldados en la misma cultura, y desarrolló proyectos de filosofía de la cultura o proyectos sociales de gran envergadura. Luego se encuentra Clifford, me parece que era Geertz. Es el campeón de la antropología simbólica. Él sigue la corriente de Cassirer. Pone particular atención sobre lo imaginario y lo simbólico en la sociedad. La cultura es un sistema de concepciones expresadas de manera simbólica, por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes de la vida, hacia la vida. Entonces, aquí estamos hablando que la cultura condiciona la vida de cada individuo. La función de la cultura es dotar de sentido el mundo y hacerlo comprensible para el hombre. El papel de los antropólogos, por lo tanto, se tiene que limitar a interpretar los símbolos claves de cada cultura y no puede empezar a juzgar. Él fue, por ejemplo, soldado de la Marina de Estados Unidos y posteriormente fue profesor universitario y pudo desarrollar toda esta corriente de filosofía de la cultura. Después está la escuela francesa, donde encontramos a Lévi-Strauss. Es un estructuralista antropológico. Considera la cultura un sistema de comunicación simbólica en la cual las reglas por las que las unidades de la cultura se combinan no son producto de la invención humana, sino que se encuentran en el cerebro humano. Transportándolo al día de hoy, es decir, al lenguaje común, él está diciendo que
la cultura depende de la genética del hombre. Entonces, ya no estamos hablando de ciertos condicionamientos culturales o medioambientales, que sí afectan, pero lo fundamental es la condición genética. El ser humano sigue unas leyes ya determinadas por su estructura biológica para desarrollar esta cultura. Es decir, aquí ya estamos viendo como un regreso a la naturaleza, pero entendida según la contemporaneidad, desde una materia puramente biológica que condiciona al hombre y ya no es una naturaleza que oriente el fin y la naturaleza y la esencia misma del hombre. Levi-Strauss afirma que las diferentes culturas de los seres humanos sus conductas, sus esquemas lingüísticos y los mitos revelan la existencia de patrones comunes a toda la vida humana. Es decir, el hombre y la cultura es pura genética. Y por último encontramos a la escuela inglesa, donde está un prusiano o polaco, Bronisław Malinowski. Él emigró a Inglaterra y él prácticamente renovó la antropología social británica, y vamos a decir que la antropología también mundial, con una nueva metodología fundada sobre el trabajo de campo y la consideración funcional de la cultura. Lo que le importaba a Malinowski era que las culturas constituyen un todo porque son unidades en funcionamiento. Una cultura es un todo que da sentido. Cada costumbre existe para cumplir un propósito en la sociedad y para ese hombre. Así, todas las culturas tienen un significado específico. Digamos que la cultura existe para satisfacer necesidades biológicas secundarias derivadas que nacen del mismo hecho de la adquisición de la cultura. Bien, y hasta aquí el cuadro histórico. Pasamos al cuadro sistemático. Sé que fue un poco largo, pero son autores que casi no conocemos. Yo les voy a compartir esta información y ahí la pueden profundizar, la verdad. Sí vale la pena también echarse al menos una ojeada sobre una breve biografía de esos autores para tenerlos en mente y que se vayan quedando en la cabeza, porque es gente que casi no conocemos. Bien, sobre el cuadro sistemático voy a ir un poquito más rápido, espero compartirlo después todo esto para que encuentren bien todas las preguntas. El primer tema sería cuál es el significado de la cultura y la relación entre cultura y naturaleza. Es decir, la pregunta clara sería ¿cuáles son los principales sentidos de la cultura? Aquí se los puedo explicar, pero les remito a dos fuentes. Una es el padre Asensio, que da 6 significados de la palabra cultura, desde el significado etimológico, pasando por el sentido común, y ya después va profundizando en 2 o 3 sentidos de lo que significa cultura, realmente a nivel filosófico, ya como, vamos a decir, una cultura que sería sinónimo de civilización, una cultura que sería sinónimo de visión del mundo o Weltanschauung, e incluso el último significado sería una cultura que se opone al término naturaleza, en un marco siempre metafísico. Además de esto, existe la aportación, que es bastante interesante, de Battista Mondin, que es un sacerdote saveriano, profesor de la Urbaniana, que ha escrito varios libros, sobre todo de antropología filosófica. Él más bien dice que hay 2 sentidos fundamentales de cultura. Uno más bien que viene desde el mundo griego, que sería lo que los griegos llamaban paideia, que ha sido traducido por los latinos como cultura, cultivar en latín, y que se ha desarrollado por el cristianismo y por el medioevo como un cultivarse a sí mismo y una riqueza interior de la cultura. El cristianismo lo dotó de un sentido espiritual, diciendo que el modelo imitar era Jesucristo, y en la modernidad ese concepto de cultivarse ya se separó totalmente de la naturaleza. Entonces él dice que ese segundo significado de la modernidad se dio cuando en 1871 un señor llamado, un filósofo llamado Edward Burnett Tylor, no es Taylor sino Tylor, escribió un ensayo y ya dotaba la palabra cultura algo similar a civilización, o lo que hoy entendemos como cultura, y que permitió que en todo el romanticismo se desarrollara la filosofía cultural hasta lo que conocemos al momento presente. Después, en esta misma primera pregunta,
se nos pregunta cómo se debe pensar la relación entre cultura y naturaleza. ¿Se trata de una relación intrínseca de mutua necesidad o de una relación extrínseca, digamos, accidental? Entonces, yo tenía aquí dos explicaciones. Una sintética, donde les digo que la relación entre la naturaleza y cultura es intrínseca y se las justifico a nivel metafísico, hablando de la naturaleza humana, que es causa de la cultura, hablando de la relación entre la naturaleza y la razón, hablando de la relación entre la naturaleza y la libertad humana. Y después hay una manera mucho más extensa de explicar lo que sería desde las diversas perspectivas, que es lo que aporta el padre Asensio, que viene aquí explicado, que sería una perspectiva metafísica, Santo Tomás, una perspectiva antropológica, que aquí se entra en juego, sobre todo el concepto de hábitos también, pero toda la filosofía moderna y contemporánea. Después existe una perspectiva nociológica, un poquito pensar cómo la cultura puede favorecer o limitar el conocimiento de la verdad, y después el conocimiento de la posibilidad de juzgar o no a las diferentes culturas. Y después de la perspectiva nociológica vendría una perspectiva moral, en la cual la naturaleza y la cultura pues tienen una repercusión en el hogar, y la moralidad del hombre, incluso que viene ya incluida en esta cultura, en esta visión del mundo, condiciona o permite conocer qué es esta filosofía, o cultura en su relación con la naturaleza. Pero no nos va a dar tiempo, yo les comparto esto. La segunda pregunta sería sobre la unidad de la naturaleza, la relación entre vamos a decir, cómo interpretar las diversas culturas si hay una naturaleza. Vamos a ver si esta diversidad no niega la unidad, o vamos a ver cómo se puede entender un cierto relativismo cultural, o si la unidad de la naturaleza no estaría haciendo superflua las diversas culturas. La respuesta se halla en esa explicación de las diversas perspectivas, y habría que decir que la naturaleza del hombre, en su dinamismo, orientado hacia un fin a través de sus facultades, es causa de la cultura. Aquí es interesante la aportación que hacían los hermanos el año pasado, porque decían, a ver, materia, forma y fondo. El fondo es la naturaleza, que siempre es la misma, y la forma puede variar en sus diferentes maneras, y esta forma es lo que genera o causa que tengamos diferentes culturas, pero siempre de una misma naturaleza. Hay que decir también que esta naturaleza o esencia del hombre es tan suficientemente rica que es imposible que la agote una cultura, y por lo tanto tenemos diferentes manifestaciones culturales. Lo interesante sería aquí entender que, aunque puede existir diferentes culturas, es decir, yo pienso en los alimentos, ¿no? La cultura culinaria, que varía, la verdad, de país a país, de cultura a cultura, lo que está en el fondo de la naturaleza sería la necesidad de nutrirse, mientras que cada cultura culinaria depende de cada cultura específica. Entonces, hay una diversidad, sí, pero que depende de una unidad, de una naturaleza propia, que no es uniformidad. Después tenemos la tercera pregunta, es bastante sencilla. ¿Existe una cultura animal? Viendo la perspectiva antropológica, es decir, es evidente que no existe una cultura animal. La siguiente pregunta es bastante interesante, porque nos está diciendo si existe un lugar privilegiado para la cultura, si existe una cultura objetiva, práctica y subjetiva. Yo en un inicio intenté responder estas preguntas desde Hegel. Se puede responder, pero no es necesario irse hasta Hegel. Digamos que ya Hegel ha premiado tanto que hay que ir más bien a los diferentes autores contemporáneos, la antropología cultural, o como les pone aquí el mismo padre Asensio. Y existe una cultura objetiva, que serían los monumentos, las instituciones, las obras culturales, lugares en el sentido más bien latinos, que identifican una cultura. Luego está la cultura práctica, que son las costumbres propias de cada cultura, la actividad cultural. Y luego está una cultura subjetiva, que es la visión subjetiva de cada individuo, la propia visión
la visión del mundo de cada hombre también es causado dentro de un hábitus. Y esta misma pregunta pide una relación entre la alta cultura y la cultura popular. Hay que decir que sí existe una distinción, y para esta distinción me gustó mucho la aportación que hacía Romano Guardini en las cartas del Lago de Como, que decía: sí existe una alta cultura que es gobernada por unos pocos. Esta alta cultura consiste en tener una mayor conciencia de las premisas mayores de la cultura, conocer a fondo, a profundidad, incluso filosóficamente, una cultura te concede a cada individuo una cultura alta, una cultura capaz de juzgar la propia cultura y las demás, y no simplemente quedar pues en la masa o en la cultura popular, que prácticamente actúa pero sin conocer realmente el fundamento de sus actos o de su de su propia cultura, de su propio modo de actuar. La siguiente pregunta, que sería la 5, nos pregunta si existen objetos culturales, y nos pregunta cuál es la diferencia con otros diferentes tipos de objetos, si hay objetos de por sí culturales y qué diferencia tienen con los demás objetos. Lo responde incluso el mismo Padre Ascencio al inicio, en la cual nos dice que si hay objetos culturales, son siempre subjetivos, pero tienen un carácter vinculante, son válidos, poseen una riqueza, son un símbolo, identifican a ese hombre. Ese hombre observa estos objetos que son parte de su cultura y ese hombre se identifica dentro de esta cultura. El hombre es un animal simbólico y los objetos cobran o poseen un significado para él. La siguiente pregunta, que sería la 6ª, nos pregunta sobre las categorías culturales. ¿Existe un fundamento para hablar de categorías culturales? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es válido? ¿Y cómo se puede estudiar? Se puede hacer una cierta categorización de las culturas. La aportación más interesante fue la de Samuel Huntington en 1996, en la cual él explica que hay al menos 8 categorías culturales, que serían la occidental, la confuciana, la japonesa, la islámica, la hindú, la eslava ortodoxa, la latinoamericana y la africana. Sin embargo, varía de autor a autor, incluso hay que llegar a afirmar que existen más de 5.000 categorías, no nada más culturas, sino categorías de culturas. Es válido hacer esta división, este fundamento, en base a lo que comparten las diferentes culturas. La naturaleza del hombre es el fundamento, pero varía en cada cultura, en las diferentes manifestaciones y en la visión propia del mundo que tiene cada cultura. La verdad y el estudio siguen más adelante. La 7ª pregunta sería la relación entre cultura y la filosofía. La filosofía es un producto y parte de la cultura. Esta ayuda a encontrar sus fundamentos, lo que permite la alta cultura. En la filosofía el hombre busca conocer las causas últimas y se estaría preguntando por las causas últimas de esta cultura. La filosofía como conocimiento y patrimonio de un pueblo sería un ámbito de la cultura. Y además la filosofía le permite al hombre gobernar esa cultura o dirigir, encauzar esa cultura. Entonces hay que decir que es parte de la cultura y además es un espejo o reflejo de esa cultura. La 8ª pregunta sería, es bastante interesante, pregunta si es justo o no juzgar a las demás culturas, si no se cae en un autorreferencialismo, si es posible salir de los condicionamientos propios para juzgar a las demás culturas. El Padre Ascenso al inicio del libro menciona en la página 13, estamos inmersos en la cultura está dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Es a través de la cultura que nos damos cuenta que estamos inmersos en una cultura y nos dispone a estudiar lo que significa la cultura. Entonces no podemos salir de nuestros condicionamientos. Sin embargo, es posible estudiarlos. Existe siempre el peligro de juzgar una cultura en base a la propia, pero sobre todo por las aportaciones de lo que hemos visto en el cuadro histórico. La filosofía de la cultura contemporánea ha dicho, oye, cuando estudias cada cultura,
Tienes que meterse en la propia cultura y juzgarla desde sus propios principios. Y una vez que la comprendas, ya puedes decir, bueno, sí o no, si es válida o no es válida, en referencia a la naturaleza del hombre, es decir, si esta cultura permite al hombre realizarse o cumplir la misión para la cual existe. Si esta cultura es capaz de armonizar los diversos modos de racionalidad, es lo más fácil. Si esta cultura es capaz de armonizar las necesidades esenciales de cada hombre, y si no lo contrapone. Es lícito, por último, y necesario juzgar las culturas, pero cada una dentro del propio marco para no caer en el autorreferencialismo. Y la última pregunta, que sería la novena, es una pregunta muy sencilla. ¿Qué impostación, no? ¿Qué postura se debe elegir para estudiar la filosofía de la cultura, una cultura? La posición sería siempre metafísica, es decir, tener en cuenta la naturaleza del hombre y la relación con la cultura, entendiendo esta relación bajo el nexo del habitus. Pero tampoco hay que desdeñar la aportación de la modernidad y de la contemporaneidad, que realmente han conferido primero el lugar de filosofía al tema de la cultura, y que a través de la metodología pues han dotado la investigación cultural, la investigación en el tema de la filosofía de la cultura, pues a un nivel bastante interesante. Digamos que la investigación ha sido muy provechosa para empezar a filosofar, que de hecho el filósofo tiene que buscar, tiene que partir de su reflexión a partir de estos datos que le aporta la ciencia. ¿Preguntas? Gracias. Las lecturas. Sobre las lecturas. Muy sencillo. La primera, sobre Santo Tomás de Aquino, es una sola pregunta sobre lo que significa el habitus. Se lee bastante fácil, sin ningún problema, remite a Aristóteles, e incluso es el fundamento para los demás temas. Cuando entremos en la moralidad, es decir, el tema de lo que es un hábito, hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Son 3 o 4 páginas, lo esencial son 4 o 5 frases de Aristóteles, son así las más metafísicas. De Cassirer se lee, al inicio cuesta un poquito, pero es muy fácil. Es decir, el hombre es un animal simbólico. Nos colocaron la conclusión, y en la conclusión empieza a hablar del mito, de la religión, del arte, y a lo mejor uno se pierde, pero hay que mantener el objetivo claro. O sea, lo que me está diciendo Cassirer es que el hombre es un animal simbólico, y ya, y esta es su aportación a la filosofía de la cultura. Gellek es muy fácil de leer, de hecho es en español, es antropología biológica, entonces es bastante fácil, luego coloca ejemplos, muy sencillo. Y luego está Yeats, que también es en italiano, es bastante sencillo. No se complica, da una visión global de la filosofía de la cultura desde la contemporaneidad, entonces incluso uno percibe, ¿no?, que uno dice, bueno, pero eso está mucho mejor que leer a Santo Tomás, ¿no? Es decir, es bastante sencillo, no implica mucho tiempo para leer ni para comprenderlo, nada más hay que dedicarle tiempo para leerlo y ya. Yo lo que hice fui redactar, subrayando, ¿no?, lo más importante. Las lecturas no dan una respuesta a las preguntas, es decir, te pueden ayudar a situar bien el cuadro histórico, pero tampoco te aportan mucho. Yo creo que la aportación más importante es el peso o la solidez intelectual para responder a las preguntas. Poder, por ejemplo, aquí a la hora de hablar de, no sé, la antropología cultural, citar aquí a Kant, pero no nada más, se puede citar desde la fuente directa, ¿no?, que sería Kant mismo, pero citar a Cassirer cuando está explicando, o a Gehlen cuando está explicando el pensamiento de Kant y cómo Kant entiende la naturaleza, da bastante peso. Es decir, aporta mucho las lecturas obligatorias, no para responder a las preguntas, pero sí a la hora de tener una autoridad.